En los albores del cristianismo, cuando la fe aún se encontraba en una etapa de consolidación y la Iglesia se expandía en medio de persecuciones, conflictos y desafíos internos, emergió la figura de San Decoroso. Un hombre cuya vida fue testimonio de entrega, humildad y una devoción inquebrantable. Su historia, aunque menos conocida que la de otros santos, está llena de enseñanzas sobre la verdadera vocación del servicio y el compromiso con los valores del Evangelio. Fue un hombre que, en una época de cambios y desafíos, decidió renunciar a una vida cómoda y mundana para abrazar una existencia de sacrificio, oración y dedicación a los más necesitados. Desde su nacimiento, San Decoroso estuvo rodeado por un ambiente de fe. Nació en una familia cristiana que, a pesar de los tiempos difíciles, se mantuvo firme en sus creencias y transmitió a sus hijos los valores esenciales del Evangelio. Sus padres, personas de gran piedad y generosidad, inculcaron en él la importancia de la oración y la caridad. Se cuenta que desde niño mostró una sensibilidad especial hacia los más pobres y vulnerables, sintiendo un llamado profundo a compartir lo que tenía con quienes menos poseían. No era extraño verlo en su infancia acompañando a su madre en la preparación de alimentos para los necesitados o ayudando a su padre en la distribución de bienes entre los más pobres de la comunidad. Estas experiencias tempranas fueron moldeando su carácter y sembrando en su corazón la semilla de la vocación. Desde muy joven, San Decoroso mostró un intelecto brillante y una curiosidad insaciable por las Escrituras. No se conformaba con escuchar los relatos y enseñanzas en la comunidad cristiana de su ciudad, quería comprenderlas en profundidad, explorarlas y hacerlas parte de su vida. Su pasión por el conocimiento lo llevó a ser instruido por los líderes religiosos más sabios de la región, quienes pronto notaron su enorme potencial. No solo poseía una inteligencia destacada, sino que también tenía un corazón humilde y abierto al aprendizaje, cualidades que lo diferenciaban de muchos de sus contemporáneos. A medida que crecía, su interés por la vida espiritual se hizo más evidente. Mientras otros jóvenes de su edad se preocupaban por el futuro, el trabajo o la vida social, Decoroso pasaba largas horas en oración y estudio. Se dice que era capaz de recitar extensos pasajes de las Escrituras de memoria y que sus reflexiones sobre los textos sagrados sorprendían incluso a los más ancianos de la comunidad. Su capacidad para comprender la fe no solo desde la teoría, sino también desde la práctica, lo hacía destacar entre sus compañeros. Con el tiempo, su vocación se volvió imposible de ignorar. La comunidad cristiana veía en él a un hombre llamado a servir, y aunque su camino podría haber sido el de un académico o un estudioso de la teología, Decoroso sintió que su propósito iba mucho más allá del conocimiento intelectual. No deseaba solo aprender sobre Dios, sino vivir según sus enseñanzas. Fue así como decidió abrazar el sacerdocio, renunciando a cualquier ambición personal y entregándose completamente a la obra de Dios. Desde el momento en que fue ordenado sacerdote, San Decoroso se convirtió en un faro de esperanza para su comunidad. No era un hombre que predicara desde la distancia, sino que se sumergía en la vida de su pueblo, caminando entre los más necesitados, visitando a los enfermos y escuchando a los desesperanzados. Su forma de vivir la fe no se limitaba a los sermones y las liturgias, sino que se manifestaba en cada una de sus acciones. Cuando alguien sufría, él estaba allí. Cuando alguien tenía hambre, él buscaba la manera de alimentarlo. Cuando alguien dudaba, él ofrecía palabras de consuelo y guía. Para él, la iglesia no era un lugar de poder, sino una comunidad de amor y servicio. Uno de los aspectos más admirados de San Decoroso era su capacidad para transmitir paz y sabiduría en momentos de crisis. Vivió en una época de grandes conflictos dentro de la iglesia y de persecuciones externas que ponían a prueba la fe de los cristianos. A pesar de estos tiempos difíciles, nunca mostró temor ni desesperación. Su fe inquebrantable en la providencia de Dios le permitía mantenerse firme incluso cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Muchos acudían a él en busca de orientación, y su consejo siempre estaba basado en la misericordia y el amor cristiano. No imponía su visión, sino que guiaba a las personas con paciencia, ayudándolas a encontrar la respuesta en su propia relación con Dios. Su fama de santidad y sabiduría comenzó a extenderse más allá de su comunidad. Y pronto su nombre llegó a oídos de líderes eclesiásticos que veían en él a un hombre digno de asumir responsabilidades aún mayores dentro de la iglesia.
Sin embargo, Decoroso no buscaba reconocimiento ni poder. Para él, la verdadera grandeza estaba en el servicio y en la humildad. No obstante, el destino le tenía preparado un camino que lo llevaría a desempeñar un papel fundamental en la expansión y consolidación de la fe cristiana en su región. A pesar de su naturaleza humilde, San Decoroso no pudo evitar ser llamado a una posición de mayor responsabilidad. En tiempos en que la Iglesia necesitaba líderes firmes y ejemplares, su carácter y dedicación lo convirtieron en la elección natural para asumir un papel aún más relevante en la comunidad cristiana. No obstante, Decoroso nunca permitió que los honores y los títulos lo apartaran de su misión original. Seguía siendo el mismo hombre sencillo que caminaba entre el pueblo, que visitaba a los enfermos y que predicaba con el ejemplo más que con las palabras. Pero su historia aún tenía mucho por desarrollarse. Los desafíos que enfrentaría como guía de la comunidad cristiana serían grandes, y su papel en la defensa de la fe lo llevaría a vivir momentos de prueba y sacrificio. Su legado no solo quedaría en los corazones de quienes lo conocieron, sino que marcaría a generaciones enteras, convirtiéndose en un ejemplo vivo de lo que significa ser un verdadero siervo de Dios. San Decoroso no tardó en enfrentarse a los grandes desafíos de su tiempo. Como líder espiritual, tuvo que afrontar tanto amenazas externas como divisiones internas dentro de la Iglesia. La comunidad cristiana se encontraba en una etapa de consolidación, pero aún había tensiones entre diferentes interpretaciones de la fe, así como persecuciones esporádicas que recordaban los tiempos más oscuros del pasado. Decoroso, con su característica humildad y sabiduría, supo navegar estos tiempos difíciles con paciencia y determinación, asegurándose de que su rebaño permaneciera unido y fortalecido en la fe. Uno de los momentos más críticos de su ministerio ocurrió cuando un grupo de herejes comenzó a ganar influencia en su región, sembrando dudas y confusión entre los fieles. Sus enseñanzas distorsionaban los fundamentos del cristianismo, poniendo en peligro la estabilidad de la iglesia local. Decoroso entendió que no podía combatir la herejía con violencia ni con imposiciones, sino con el poder de la verdad y la claridad doctrinal. Con serenidad y profundo conocimiento, se dedicó a enseñar a su pueblo, respondiendo a cada argumento con firmeza y amor. Su capacidad para exponer la verdad de la fe cristiana con sencillez y profundidad hizo que muchos volvieran al camino correcto, desarmando la herejía sin necesidad de recurrir a la autoridad o la represión. A pesar de su éxito en la defensa de la fe, Decoroso nunca perdió su espíritu de servicio. Seguía dedicando largas horas a la oración y a la atención de los más necesitados. Se cuenta que solía visitar los hogares de los enfermos en la noche, cuando nadie lo veía, llevando alimentos y palabras de consuelo. No buscaba reconocimiento, pues para él la verdadera recompensa estaba en la sonrisa de un niño hambriento o en la paz de un anciano que encontraba alivio en la oración. Su fama de santidad se extendió por toda la región, atrayendo a personas de otras comunidades que querían escuchar sus enseñanzas y recibir su bendición. Muchos peregrinos viajaban largas distancias solo para verlo y pedirle consejo, y aunque a veces el cansancio lo agotaba, nunca rechazaba a nadie. Para él, cada persona que acudía en busca de orientación era una oportunidad para acercarla a Dios. Con el tiempo, San Decoroso comenzó a notar el desgaste físico de los años y la intensidad de su labor. Sabía que su tiempo en la tierra era limitado, pero no sentía miedo ni tristeza, sino gratitud por haber servido a Dios con todo su ser. En sus últimos días, se retiró a un pequeño monasterio donde pasó su tiempo en oración y reflexión, preparando su alma para el encuentro final con su Creador. Rodeado de sus discípulos y de aquellos que lo habían acompañado en su misión, dio sus últimas enseñanzas con la misma serenidad y amor que lo caracterizaban. El día de su muerte, se dice que un profundo silencio cubrió la región, como si la naturaleza misma reconociera la partida de un alma santa. Sus seguidores, aunque entristecidos, sabían que su legado no terminaría con su muerte. Había sembrado en ellos la semilla de la fe, y su ejemplo viviría en cada acción de amor y en cada gesto de generosidad que realizaran en su nombre. San Decoroso dejó un impacto imborrable en la Iglesia y en todos aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo. Su vida fue una prueba de que la verdadera grandeza no se encuentra en los títulos ni en el poder, sino en la capacidad de servir con humildad y amor incondicional. Su historia nos recuerda que la santidad no es algo inalcanzable, sino un camino que se recorre día a día con pequeños actos de fe y compasión.
En La Voz de los Santos, creemos que estas historias tienen el poder de inspirarnos y guiarnos en nuestra propia jornada espiritual. Si la vida de San Decoroso ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y formar parte de esta comunidad de aprendizaje y reflexión. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer, comparte este video con quienes puedan encontrar en él una fuente de inspiración. Y ayúdanos a difundir estos relatos que nos recuerdan el poder transformador de la fe. Que el ejemplo de San Decoroso nos motive a vivir con entrega, a servir con humildad y a buscar siempre la voluntad de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.